Bienvenidos a El Reflejo del Agua, un espacio creado por Bioantú, donde exploramos el valor del agua como fuente de vida, cultura y desarrollo sostenible. Aquí conversaremos con voces expertas, líderes locales y actores claves en torno a la sustentabilidad hídrica, el cuidado de nuestros ecosistemas acuáticos y los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger este recurso vital. Desde los ríos hasta los lagos, pasando por sus múltiples derivados, cada capítulo será una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con este vital elemento y las acciones necesarias para preservar el reflejo de la vida en el agua. Porque donde hay agua hay vida y cada gota cuenta. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Reflejo del Agua. En este capítulo número 5 de la temporada 2 conversamos con Sergio Martos Rosillo. Él es doctor en Ciencias Geológicas y reconocido investigador del Instituto Geológico y Minero de España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene una destacada trayectoria en hidrogeología, gestión de acuíferos, cambio global y soluciones basadas en el conocimiento científico. Sergio lidera el grupo de investigación llamado Aquifer Research and Computational Hydrology, ARCHI, y participa activamente en espacios nacionales e internacionales vinculados al agua, la gobernanza y la protección de ecosistemas. Hoy exploramos un tema relevante, la siembra y cosecha de agua, y cómo Chile tiene oportunidades al usar esta técnica ancestral. Soy Francisco Torres, esto es El Reflejo del Agua. Bienvenida y bienvenidos a este nuevo capítulo, el capítulo número 5 de la temporada 2 del Reflejo del Agua. Agradecemos nuevamente esta instancia, que esté acá junto a nosotros y poder seguir difundiendo, ¿no?, esta cultura hídrica tan necesaria para nuestro territorio. Hoy estamos junto a un colega del extranjero, desde España, Sergio Martos Rosillo, quien viene a compartir junto a nosotros sobre un tema trascendental que lleva muchísimos años, ¿no?, siendo desarrollado, pero siendo un poco olvidado y relegado dentro hoy en día de lo que es la ciencia moderna. Entonces queremos rescatarlo, recuperarlo y por ende conversar con él sobre esta temática tan importante. Geólogo, doctor en ciencias geológicas y posgraduado en hidrología subterránea. Muchas gracias por estar aquí, Sergio, junto a nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Sergio, vamos a partir ya de lleno con esta temática que sé que va a encender mucho, ¿no?, la curiosidad de mucha gente, que no es muy mencionado, pero sabemos que ancestralmente así se hacían las cosas en términos hidrológicos. Entonces quisiera comenzar preguntándote, Sergio, ¿cómo definirías la técnica de siembra y cosecha de agua? ¿Y cuáles son sus fundamentos más esenciales que pudieses, por favor, compartir junto a nosotros? Bueno, la siembra y cosecha del agua es un concepto que proviene del Perú, que se acuña en el Perú y del que nos hemos apropiado luego en el resto de países de Iberoamérica, y que consiste en una serie de procedimientos o sistemas con los que el ser humano recolecta el agua de lluvia o el agua de escorrentía y la captura, es decir, la cosecha, para poder infiltrarla en el subsuelo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder recuperarla cierto tiempo después, cuando ya no hay agua en superficie, cuando no hay agua de lluvia, ¿no?, para poder cosecharla cierto tiempo después. En eso se basa básicamente la siembra y cosecha del agua. Se diferencia de lo que es la recarga gestionada de acuíferos porque se hace con el conocimiento ecológico local, o indígena. No se hace con conocimiento científico, ¿vale? Y se fundamenta básicamente en que cuando tú infiltras agua en un acuífero, consigue que la velocidad del agua se reduzca de forma considerable. El agua de un río lleva una velocidad de 1 metro por segundo. En un día que tiene 86.400 segundos, puede hacer 86 kilómetros, una gota de agua por un río. El agua que va por un acuífero va a una velocidad media, incluso más baja, de 1 metro al día. Para hacer 100 metros requiere 3 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que una vez que tú infiltras el agua en el suelo, el ciclo hidrológico se ralentiza.
y entonces el agua va fluyendo mucho más lentamente y tú la puedes recuperar mediante un pozo, mediante una galería, mediante una captación de un manantial, agua abajo, o simplemente luego descarga agua abajo en un río, y en vez de irse en un día, pues se va en un año, en 2 años, en 3 años de la cuenca hidrológica. Y en eso se basa la siembra y cosecha del agua. El conocimiento de la población local se adquiere observando y analizando, lo mismo que lo hacemos los científicos. Lo que pasa es que nosotros luego lo cuantificamos, ¿no? Ellos lo observan y lo conocen, pero el proceso es básicamente el mismo. Lo que pasa es que nosotros luego lo cuantificamos y demostramos esa hipótesis de partida, pero es parecido. Y los Mm, resultados en este mm. caso pues son sorprendentes también. Y en ese sentido, Sergio, este término, ¿no? Siembra y cosecha de agua, que siempre está asociado al mundo más de la agricultura, la agronomía, y es una muy interesante analogía. Primero sembramos para después cosechar, justamente lo que mencionaba. Y desde la perspectiva histórica, que muy bien decías tú que esto nace en el Perú, o sea, hay prácticas de verdad que son ancestrales. ¿Tienes ejemplos históricos que puedas considerar como los más emblemáticos, Sergio? Bueno, nosotros hemos trabajado básicamente en el entorno de Iberoamérica. Entonces, sistemas de siembra, en el que nos referiríamos a los procesos de infiltración, pues hay muy antiguos, ¿no? Tenemos las amunas, que son unas acequias que son exclusivamente para infiltrar agua en la parte alta de las montañas, que solo las encontramos en la cabecera de los tres ríos que van a parar a Lima, ¿no? No hemos visto más amunas en otros sitios de la región andina. Sin embargo, en España sí tenemos también unas acequias muy parecidas, que en este caso se llaman acequias de careo, que empezamos a investigar en Sierra Nevada y que con otro proyecto que hemos desarrollado recientemente, que ha sido un inventario de sistemas de siembra y cosecha del agua en España, que terminó hace poco, ya hicimos los entregables, pues hemos visto que esas acequias no solo se limitaban a Sierra Nevada y que las tenemos en otras montañas, como la Sierra de Gredos, Sierra de Guadarrama en España, también con unas características hidrometeorológicas y geológicas similares a Sierra Nevada y similares también a los Andes. Respecto a la antigüedad, esto es más complejo de estudiar, pero aquí sí que hay algunos equipos de investigación arqueológica, a los que sigo, eh, que trabajan con nosotros, que sí que han documentado, por ejemplo, la antigüedad de algunas de estas acequias de careo en Sierra Nevada, en el sur de España, porque hay documentación escrita en árabe, algún documento del año 1000, en el que ya se hablaba de un litigio por una acequia que unos querían apropiarse y entonces tuvo que ir el cadí, que era como el juez en la época islámica aquí en España, a dirimir quién llevaba razón. Pero luego cuando se expulsó a los moriscos de España, con la llegada de los reyes, después de la llegada de los reyes católicos, sobre el año 1500 y pico, pues se hicieron unos libros que se llaman unos libros de apeo, que eran unos libros en los que se hacía un inventario de todo lo que había en los pueblos para repartirlo con las familias cristianas que repoblaban el sur de España. Y ahí están descritas pues, la mayoría de las acequias de careo que siguen operativas en Sierra Nevada. Hay evidencias también en Perú y en Ecuador de algunos de estos sistemas que son prehispánicos, ¿vale? O sea que sorprende y uno se queda un poco con los pelos de punta cuando ve una muna en Perú o ve una acequia de careo porque son exactamente iguales, las características fisiográficas del territorio son iguales y luego pues te das cuenta de que el ser humano, perdón, recuperó o digo, inventó o dio soluciones a los problemas que tenía de forma más o menos simultánea entre culturas que no tenían conexión. Había un problema y encontraron la solución. Y esa solución ha sido la misma en España que en Perú, que en el Himalaya, ¿no? Donde también parece que Mm, hay, o en el Atlas marroquí, donde hay este tipo de acequias. Entonces, mm. en esa línea hay un trabajo muy importante. Nosotros hicimos también un artículo en el que utilizamos unas técnicas de datación que se llaman por optoluminiscencia de cuarzo,
que te permiten saber cuántos años lleva enterrado un grano del cuarzo sin que le dé la luz. Y asociado a una zona donde se vertía el agua de una de estas acequias, pudimos datar que estábamos hablando de que ese inicio pudiera ser en el siglo IX, en el siglo VIII después de Cristo, ya estaba funcionando esa acequia con esas técnicas. Entonces, nos falta que la comunidad arqueológica, es que es difícil también de datar estos sistemas, pero que la Mm, comunidad arqueológica se ponga a trabajar. Los puquios de Perú, algunos también tienen sistemas de infiltración. Eso sería en relación con las técnicas de siembra de agua. En relación con las técnicas de cosecha, las galerías drenantes o canat, que son también muy conocidas, que empiezan a hacerse en Irán, en la zona de Irán, hace 3.500 años. Esas técnicas de captación de agua luego la extrae el Imperio Romano y la expande por toda Europa. Y, y en el sur y en toda la parte del norte de África también son muy frecuentes, algunas de ellas son muy antiguas. Y se pensaba que, bueno, muchos de esos canales también los llevaron los españoles a América, pero hay algunos de esas galerías drenantes, como son los puquios de Nazca, que son prehispánicos también, y que también te dicen que se encontró la misma solución antes de que las culturas se conectaran. Es decir, que son técnicas que son antiguas, que algunas tienen miles de años y que han seguido funcionando a lo largo del tiempo, y eso da muestra de la resiliencia que tienen tanto al cambio climático también como a los cambios sociales que se han producido a lo largo de todo el periodo de funcionamiento que llevan activas, ¿no? Y mm, eso es mm. uno de los principales intereses de investigar este tipo de métodos, porque periodos secos, grandes sequías, no son exclusivas de ahora, también la hubo antes y nuestros antepasados, sin tanta tecnología, sin tener que hacer placas solares con materiales que vienen de otros países y que requieren de mucho impacto ambiental para su traslado, pues sin tanta tecnología también resolvieron los mismos problemas que tenemos ahora, ¿no? Y de eso se trata un poco de investigar cómo ellos resolvieron estas cuestiones. Mm. Oye, Sergio, me parece súper interesante y creo que nuestros auditores también, ¿no? Este es un tema, como bien te decía, que no ha habido suficiente transmisión de este conocimiento, sobre todo en estos pueblos andinos, que nosotros somos parte del territorio andino en Chile. Eh, ¿cómo se ha encargado tanto la comunidad científica como las comunidades de poder continuar y darle continuidad a este conocimiento a lo largo de los siglos? ¿Cuál ha sido tu evaluación o tu percepción de esta transmisión tan necesaria de este conocimiento ancestral? Bueno, yo no soy especialista en ese tipo de investigación, yo soy más bien, bueno, hidrólogo, hidrogeólogo, pero Mm, bueno, a lo largo de estos años colaborando en las redes de investigación con antropólogos, arqueólogos, pues vas aprendiendo, ¿no? Y hablando también con la gente del campo. Entonces, ese conocimiento se transmite de generación en generación. Y llegó muy bien hasta nuestros días, pero quizás ha habido una pérdida, bueno, quizás no, es manifiesta una pérdida de ese conocimiento desde la segunda mitad del siglo pasado hasta ahora, que es cuando más inmigración ha habido desde los pueblos a las ciudades, donde se estaba abandonando mucho el trabajo en el campo y se van perdiendo muchas costumbres, ¿no? Con la modernización de los regadíos y la entrada de maquinaria. Ese conocimiento se está perdiendo y es un problema importante porque algunas de las personas mayores que son poseedoras de ese conocimiento, pues ya están muriendo, ¿no? Por edad. Eh, desde el punto de vista científico, la comunidad científica ha despreciado un poco ese tipo de conocimiento hasta hace pocos años, ¿vale? mm, Lo que venía de la población local o los conocimientos ecológicos indígenas nunca habían sido valorados. Sí fueron valorados un poco por la industria farmacéutica, pues que encontró muchos principios activos en base al conocimiento ecológico eh, local,
o el conocimiento sobre las propiedades de las plantas medicinales que se conocen desde antiguo. Y en algunos ámbitos sí que se ha investigado ese conocimiento, pero no se le ha dado nunca el reconocimiento que tenía hasta hace, no sé, 15 o 20 años que hubo parte de la comunidad científica que sí apostó por la validez de ese conocimiento científico. Mm, mm. No, mencionaste en un momento una red, ¿no? Sabemos que existe, o existió, o existía, te quiero preguntar, la red SICA, ¿no? La red de siembra y cosecha de agua. En principio, ¿qué motivó la creación de esta red? ¿Cuándo se originó? ¿Qué países estaban siendo parte de esta red? ¿Qué líneas de trabajo tuvieron? ¿Nos puedes comentar un poquito sobre esta articulación, ¿no? Para promover esta hermosa tecnología. Bueno, cuando nosotros empezamos a investigar los sistemas de siembra y cosecha del agua, pues teníamos referencia y conocíamos algunos investigadores, sobre todo de Perú, que estaban trabajando en temas muy parecidos a los que estábamos trabajando nosotros. Nos pusimos en contacto con ellos y hablando con esta gente, pues vimos que nuestros compañeros y compañeras vimos que había gente en Chile, como la doctora Milka Castro, que estaba trabajando con bofedales o con todo el conocimiento ancestral que se tenía del manejo del agua en los bofedales chilenos. Eh, Había tapes y cochas, que son otros sistemas de retención de agua para infiltración en el Ecuador, donde había gente trabajando desde el punto de vista ambiental. Y entonces sabíamos que había gente, cada uno pues, haciendo una investigación muy atomizada, muy dispersa. Y conocimos de la financiación de redes de investigación iberoamericana que hace el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, donde están todos los países del ámbito iberoamericano. Y, y ahí hay unas fuentes de financiación que son las redes de investigación que financian la cooperación, la sinergia, el intercambio de ideas, en redes que se crean con gente que está trabajando en una misma línea de investigación. Entonces nos postulamos a una de esas redes, nos la concedieron y empezamos en el 2018. Nos pilló la pandemia por medio y estuvimos 4 años con financiación, haciendo actividades de intercambio de conocimiento que fueron muy fructíferos. Y a partir de ahí, pues la red ya deja de financiar, digo, el programa iberoamericano deja de financiar esas redes y empieza a financiar otras. Pero bueno, se creó esa sinergia y mucha de la gente que estábamos en esa red seguimos trabajando. No tenemos una financiación específica para la red, pero con los proyectos que vamos eh, consiguiendo en nuestros países o proyectos de investigación internacional, pues seguimos trabajando y seguimos cooperando en ese sentido. Maravilloso. Sergio, estamos en un mundo moderno, ¿no? Donde muchas veces el registro y la comprobación tiene más validez que la misma fe. En ese sentido, quiero hablar sobre la ciencia detrás de la siembra de agua y en términos científicos, lo esbozaste unos minutos atrás, ¿no es cierto? Pero ¿qué evidencia existe hoy sobre la recarga artificial de acuíferos mediante técnicas tradicionales? Hay gente que ocupa isótopos, tú mencionaste otro tipo de elemento de trazabilidad, ¿no? ¿Qué estudios hay? ¿Cuál destacarías tú por su rigor y por los resultados que entregaron? Bien, nosotros cuando empezamos a investigar la técnica de recarga mediante las acequias de careo, que básicamente, para el que no lo conozca, son en cuencas de alta montaña, pues piensen ustedes pues, como que Sierra Nevada como si fuese una pequeña montañita, una maqueta de los Andes, ¿no? Una pequeña réplica. Pero bueno, el funcionamiento es muy parecido. Tenemos una zona de montaña que luego llega al llano y luego descarga en el mar Mediterráneo, parecido a Valle Central con los Andes, ¿no? Viene el agua de escorrentía de los Andes, llega al Valle Central y hay una parte del agua que llega y se va por el mar. Bueno, pues nosotros en esas montañas hay pueblos que, como la roca es de baja permeabilidad y hay mucha pendiente, pues hicieron esa técnica de sacar el agua de las cabeceras durante el periodo del deshielo, esparcirla por las laderas para que luego los manantiales que hay agua abajo tengan agua todo el año.
Ese es básicamente el ejemplo. Cuando nosotros empezamos a investigar esta técnica, vimos que el sistema funcionaba, la gente local nos decía, ¿qué vienen ustedes a investigar si ya sabemos cómo funciona el sistema? Digo, sí, lo saben ustedes, pero no lo sabe el resto del mundo Claro. y nosotros lo que vamos a hacer es cuantificarlo y demostrarlo científicamente. Nosotros no vamos a aportar nada. Luego, cuando tengamos conocimiento y si podemos aportar alguna idea de mejora del sistema, la haremos, pero lo único que queremos es demostrar que funciona esto. Entonces nosotros empezamos con técnicas de balance de agua, que básicamente consiste en medir con aparatos cuánta del agua que va por esa acequia acaba infiltrándose. Son aparatos sencillos que te miden el caudal en la entrada y en la salida y por diferencia sabes el caudal que se está infiltrando en ese sector. Son métodos sencillos, laboriosos, porque hay que poner los aparatos a 3.000 y pico metros de altura, 2.000 y pico metros de altura, y no hay acceso, las condiciones, cuando tienes bajas temperaturas las baterías duran menos, no hay conexión para que te manden los datos por internet. Bueno, es un trabajo sencillo, pero pesado. Bueno, pues, y luego, sabiendo el agua que infiltra en la acequia, y si nosotros ponemos una estación de aforo agua abajo de la cuenca donde se está haciendo eso, podemos también con modelización hidrológica saber cuánta agua de la que llueve se recarga en el acuífero con esos modelos, ¿no? Porque tú en el río tienes una respuesta rápida, que es el agua de escorrentía, luego una respuesta más lenta, que es el agua que se llama hipodérmica, el flujo hipodérmico, y luego tienes un flujo profundo más lento que sale al río. Entonces, modelizando el caudal del río, tú puedes saber cuál es la recarga del agua que ha caído en la cuenca hidrológica, cuánta del agua acaba saliendo subterráneamente. Si tú sabes la recarga total con ese modelo en la salida de la cuenca y sabes cuánta agua se ha infiltrado con las acequias porque la han medido, pues puedes saber qué porcentaje de la recarga total de la cuenca hidrológica es artificial mediante esa acequia y cuánto es natural. Y a nosotros nos salía que era del mismo orden de magnitud, es decir, que la recarga natural se podía duplicar al 100%. Esa fue la primera cuenca que hicimos en el 2016. Hemos hecho otras 4 o 5 más en Sierra Nevada y nos salen también valores similares. Hemos estudiado otra cuenca en el oeste de España, en este caso en granito, nosotros estábamos antes en rocas metamórficas, pues en granito y también sale del orden del 40 al 50%. Nuestros colegas peruanos en la cabecera del río Rimas, que es uno de los que se utiliza para abastecimiento de Lima, a más altitud que nosotros, ellos están 4.000 y pico, 4.000, 4.500 metros en andesita, pues le salen también valores parecidos a los nuestros, ¿no? Entonces, es un sistema súper eficiente en rocas duras donde la comunidad científica ha dicho que no se puede recargar agua subterránea. Tú cuando estudias hidrogeología te dicen, para hacer recarga artificial en este tipo de rocas no puede hacer. Pues sí se puede hacer. Y nosotros lo hemos demostrado. Eso era una de las cuestiones. Luego, para demostrar la conexión entre manantiales y acequias de infiltración, que lo mismo lo puede hacer para una cocha o para un tape, para un bofedal, para demostrar esa conexión, utilizamos técnicas de isótopos ambientales. El agua cuando precipita en una montaña va cambiando su composición, de forma que isotópicamente es más ligera a mayor altitud. Entonces nosotros muestreando el agua de nieve o el agua de lluvia en distintos puntos en una ladera de una montaña, podemos saber cómo varía la composición isotópica local en esa montaña. De forma que si luego nosotros muestreamos un manantial y analizamos su contenido isotópico, podemos saber a qué altura se ha infiltrado el agua que está saliendo por ese manantial. El agua que circula por la acequia, como la captan a mucha altura y en poca hora se pone a una cota mucho más baja, cuando se infiltra hace que el manantial que está asociado tenga una señal isotópica más baja. Y eso te permite saber si el agua que estás capturando en el manantial es agua que se ha infiltrado de lluvia en la zona de alimentación del manantial o es agua que ha venido de una acequia con una composición isotópica distinta. Entonces, los isótopos funcionan muy bien cuando tiene un gradiente altitudinal. Mm. Bien, entonces con esas técnicas también hemos hecho trazadores con fluoreceína, con neoxina, con otro tipo de trazadores en los manantiales que están cercanos, porque si están muy lejanos o si requieren mucho tiempo de tránsito, ese tipo de técnica no funciona muy bien.
pero también podemos demostrar la conexión entre un trazado que se hace con colorante en una acequia y los manantiales que se sitúan por debajo. Bien, eso es lo que hicimos primero para demostrar la conexión entre acequias, manantiales y ríos y para cuantificar el efecto de la recarga. Mm, Luego, el paso siguiente, porque hablamos mucho de soluciones basadas en la naturaleza, y cuando eso lo definió la IUCN, la Unión Internacional de la Naturaleza, había una serie de criterios y uno de ellos era que tenía que mejorar el estado de los ecosistemas y también mejorar la biodiversidad. Entonces nosotros decimos muchas veces, esto es una ASBN, pero no valoramos los efectos sobre la biodiversidad ni sobre los ecosistemas. Entonces, ese fue el siguiente paso que empezamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo demostrábamos la conexión entre esos sistemas de infiltración y la vegetación? Y lo hemos hecho, bueno, ya ahí contando con ecólogos y especialistas en botánica, lo hemos hecho con los anillos de crecimiento de los árboles que hay por debajo de las acequias, ¿no? Se ve que los árboles que están por encima, lo hemos hecho con roble y con pino, hemos visto que el crecimiento es mayor en los que están abajo porque tienen un aporte extra de agua y que durante los periodos de sequía el crecimiento de los árboles que están agua arriba se ve mucho más afectado que el de los árboles que están agua abajo. Eso se ha hecho con ese tipo de técnicas. Ahora estamos aplicando también técnicas de isótopos al agua porque es posible extraerla del xilema de las plantas. Tú puedes extraer una muestra, hacer el análisis isotópico y lo mismo que hemos hecho para ver si el manantial tomaba agua de la acequia o de la lluvia en su zona de alimentación, pues lo hacemos para la masa vegetal. Por otro mm, lado, también están trabajando los colegas con técnicas de teledetección con el índices como el NDVI, que te dice el índice de verdor con imágenes satelitales, y tú puedes analizar el índice de verdor agua abajo o agua arriba de la acequia, ¿no? Pues eso también lo hemos, ya han salido varios artículos que demuestran pues que el índice de verdor es mayor en las zonas de alimentación donde se infiltra el agua y donde. Y hemos publicado también un trabajo muy interesante porque en ese tipo de rocas de baja permeabilidad, las andesitas, los granitos, las rocas metamórficas, como son poco permeables, precisamente ahí circula el agua por la zona de alteración, que puede tener 10, 15, 20 metros de la roca, porque cuando la roca está sin alterar, son de muy baja permeabilidad. Entonces el agua va circulando por esa capa de alteración que tiene poca profundidad. Al tener poca profundidad, el nivel piezométrico en ese tipo de acuíferos que son más malos para hacer un pozo a lo mejor te da 1 litro por segundo, no como en un mm, detrítico que te puede dar 100 o 200 litros por segundo, pero hay agua subterránea. Entonces, al ser más baja la permeabilidad, el nivel está más cerca de superficie y eso hace que haya mucha vegetación dependiente del agua subterránea en ese tipo de roca. O sea que mm, ambientalmente ese tipo de acuíferos tiene mucho interés porque el agua está accesible por las plantas y mm, hace que esas comunidades vegetales resistan más a la sequía y a los periodos secos porque tienen acceso al agua subterránea. Entonces eso lo hemos publicado en Sierra Nevada. Y en esa línea de trabajo pues hay mucha gente que ya está empezando, ¿no? No solo en demostrar la eficiencia desde el punto de vista hidrológico, sino también demostrarlo desde el punto de vista de mejora de la biodiversidad. También se está trabajando desde el punto de vista económico, ¿no? Valorando económicamente eh, no solo cómo funciona el sistema, sino los servicios ecosistémicos que prestan este tipo de actuaciones. Y mm, todo eso se está enfocando también al tema de los pagos por servicios ambientales, que yo creo que es el arma de salvación de estos sistemas, ¿no? Si nosotros pagásemos por los servicios ambientales que este tipo de manejo del agua nos da, pues probablemente no se perderían. Pero lo que está pasando ahora mismo es que hay una población envejecida y con unos cultivos que no tienen una gran productividad que no puede seguir pagando ese tipo de manejo del agua, que requiere un esfuerzo y muchas horas de trabajo. Pero si mm, nosotros compensásemos todos los beneficios que genera ese tipo de manejo del agua, pues probablemente se seguiría manteniendo. mm, Ahí hicimos también un artículo muy interesante en una revista de agricultura hablando del concepto de eficiencia agrícola, que eso es un tema que también hay que poner sobre la mesa. Los sistemas de regadío tradicionales, pues
el agua se infiltra por los canales que no están revestidos, pero ese agua no va al infierno, ese agua termina saliendo por un río o se termina y descargando, y cuando el agua subterránea descarga en un río permite que haya vegetación de ribera, y las hojas de los árboles que hay en la ribera de los ríos son las que se caen en el río, las que se pudren y las que se comen los macroinvertebrados, y las que luego se comen los peces son los que se comen esos macroinvertebrados. Entonces, la presencia de agua subterránea genera que haya vegetación dependiente del agua subterránea, ecosistemas que se albergan en esa vegetación, y el agua termina saliendo por el río, no se pierde, o por un Mm, manantial. mm, Entonces, si tú analizas con un enfoque holístico el concepto de eficiencia, pues ves que los sistemas de regadío tradicionales son mucho más eficientes que el riego por goteo, ¿no? Aquí en España mm, eh, nos damos golpes de pecho porque somos el país que más ha transformado sus sistemas de regadío por inundación a riego por localizado, y lo que ha generado ha sido una sobreexplotación de los acuíferos tremenda, porque si tú cambias tu parcela de riego por inundación a riego localizado, es cierto que gastas menos agua, pero lo que ha hecho la gente es que en vez de poner una hectárea, pues ha puesto dos. Entonces, si incrementa la superficie de riego y aumenta esa eficiencia, ¿no? Viendo el concepto de una forma productivista, el agua que se infiltra en el subsuelo se reduce notablemente. Y eso ya está dando la cara en nuestros ríos, porque la mm, agricultura era una de las fuentes de recarga de los acuíferos y ahora ha dejado de serlo y ahora están viniendo los problemas, ¿vale? Y por eso en California ahora la técnica de recarga de acuíferos que más está funcionando es la de riego por inundación. Es decir, cuando tienen excedentes de agua en invierno, en Sierra Nevada, ahí en California, o en otras montañas, lo que hacen es inundar los campos de almendros, los campos de pistacho, los campos de alfalfa, las viñas, que son los cultivos que soportan bien ese tipo de inundaciones cíclicas, y con eso recargan los acuíferos. Y esa es la técnica que está funcionando hace poco. La semana pasada terminó un congreso donde estaban grandes investigadores de la Universidad de Davis, de Stanford, de California, presentando los resultados de esos 20 años de trabajo que, que están haciendo para la recarga de acuíferos en California mediante las técnicas de riego por inundación y riego e infiltración por canales. Es decir, lo que nosotros llevamos haciendo miles de años, pues ellos han empezado a hacerlo antes de 20 años. Y nosotros probablemente despreciamos el conocimiento que tienen nuestros pueblos que lo llevan haciendo 1000 años, y probablemente como lo hacen en California, pues en los próximos años acabaremos haciéndolo nosotros también. mm. Wow, yo, es una información muy, muy interesante, Sergio. Prácticamente es una, una constatación, ¿no? Y una comprobación irrefutable, ¿verdad? Tanto de lo que ya sabían, como tú mencionaste muy bien, los pueblos ancestrales, como nosotros hemos podido verificarlo, por nuestro afán, ¿verdad?, de registrar y validar a través de la ciencia. Y este como nuevo cambio de paradigma que nos acabas de hacer, ¿no? Con el riego tecnificado versus el riego tendido, yo creo que da para conversar muchísimo. Acá en Chile estamos procurando cada vez más tecnificar, ¿no? Estamos ya sobre el 60% del riego tecnificado a nivel nacional y se quiere seguir incrementando. Hay varias cosas que me afloran, ¿no? De querer consultarte, preguntarte, pero quiero seguir una línea temática y en ese sentido, yo sé que todo lo que has mencionado ya es materia suficiente como para poder darnos cuenta de esta ecotecnología ancestral, ¿verdad? Que es la siembra y cosecha de agua, pero aprovechando que tenemos aquí frente a nosotros y que Chile es justamente un país montañoso, es un país con fuertes gradientes altitudinales, que además tiene una sequía prolongada, tiene más de 100 cuencas principales y cientos de microcuencas. Desde tu experiencia, ¿podrías transmitirnos un mensaje claro para que sepamos las oportunidades reales que tenemos en nuestro territorio de implementar este tipo de ecotecnología, Sergio? Bueno, yo no conozco mucho Chile, desafortunadamente para mí. Conozco un poco la región desde Iquique hasta el volcán de Illuga, si la pude visitar, y estuvimos visitando los bofedales
que hay en torno al volcán, donde vimos que los manejos del agua que se hacían, no hemos hablado de los bofedales son esos mm, grandes humedales en altura que en parte deben su tamaño al manejo del agua que hace la población local, ¿no? Porque hacen una mm, serie de canales que se llaman camellones con los que se expande el agua para generar más pasto y poder crear más, digo, poder criar más camélidos, ¿no? Eh, y con eso, aunque lo hacen con la intención de generar más pasto, lo que hacen es que generan un gran humedal, que es una esponja de agua, que luego va descargando poco a poco, y los ríos que salen de esos bofedales llevan un caudal permanente de agua todo el año porque tienen ese aporte de agua mm, subterránea, ¿no? mm, Entonces, ese manejo del agua que se hace en Chile, cuando lo visitamos con nuestros colegas de la red, es el mismo que se hace al otro lado de la montaña, porque la población local, pues básicamente es la misma. Muchos bolivianos van a trabajar los bofedales que mm, ya se están abandonando en Chile. Entonces, mm, ahí ya hay una oportunidad de manejo del agua con los bofedales y con otras técnicas ancestrales que permiten recargar agua, digamos, a pequeña escala, pero muy importante para esos ecosistemas y también para la población local. mm, mm, Pero la gran oportunidad que tiene Chile y por su orografía, sobre todo en las zonas que hay precipitaciones por encima de los 500, 600 milímetros, porque hombre, el norte de Chile ahí hay poca, si no hay agua que recargar, poco puedes hacer, ¿no? mm, Pero yo sí he estado en el Valle Central visitando la zona también de Concepción, con el río Chillán y el Ñuble, me parece que se pronuncia, ujú, con mi amigo el hidrogeólogo José Luis Arumí, que es un gran especialista en hidrogeología reconocido a nivel internacional. Y él lleva trabajando también años en el tema de la recarga de agua en el Valle Central, aprovechando las infraestructuras hidráulicas que son de reciente construcción, todas las zonas de regadío que hay en el Ñuble y en el Chillán, derivando el agua que baja después del deshielo desde la cordillera hacia el mar, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de canales de riego que se han hecho con infraestructura gris, con hormigón, ¿no? Los canales principales, y luego hay una serie de canales secundarios que están sin revestir, ¿no? El riego en buena parte de América del Sur, las zonas grandes tienen canales sin revestir. Y entonces esos canales, si tú los pones a funcionar en invierno, cuando no toca regar, están recargando el acuífero. Entonces, eso mm, tiene una oportunidad tremenda, ¿no? Si tú haces circular esos canales de riego fuera de la temporada de riego, estás haciendo inundación y estás recargando el acuífero. Entonces, el potencial que tiene Chile para eso, en las zonas donde hay una escorrentía suficiente, luego también nos pasa lo mismo que a nosotros. Tenéis un clima mediterráneo en algunas zonas del país con periodos secos, eh, periodos de sequía que luego llega un año que llueve 3, 4 veces por encima de la media y ese agua se puede aprovechar si tú tienes preparada ya la infraestructura para hacer la recarga. mm, Entonces, por mm, eso en muchos sitios no interesa perder del todo los sistemas de riego por, por gravedad, porque si lo haces todo del riego por presión, riego localizado y pierdes esa antigua infraestructura, no puedes recargar el acuífero en los años que hay excedentes de agua. Eso es lo que están mm, haciendo en California y eso es lo que se hacía aquí en España, por ejemplo, en algunos vegas y en algunos acuíferos, los que se hacen riegos de invierno, de forma tradicional, mm, para mejorar el caudal de las fuentes y el caudal de los ríos agua abajo. Entonces yo creo mm, que si eso que se está haciendo en California, si eso que hemos hecho en algunos sitios de forma ancestral, esos riegos de invierno, se implementan y se sistematizan en Chile, pues el potencial de recarga es inmenso, porque todo el Valle Central suele tener una permeabilidad importante, una gran capacidad de almacenamiento de agua, pero mm, tenéis una ley de agua, o teníais, no sé cómo está ahora mismo la modificación esa que se propuso hacer de la ley de agua, que dificulta un poco ese tipo de operaciones conjuntas, ¿no? De operaciones coordinadas para poder implementar la mm, recarga. En Estados Unidos mm, tenían el mismo problema, sin embargo, pues tenían un problema tan tremendo con la sobreexplotación de acuíferos que hace 20 años se modificó la ley
y se pusieron a trabajar y están consiguiendo resultados muy importantes, ¿no? mm, Lo malo es mm, que tenemos que llegar a una situación siempre ya casi catastrófica para reaccionar, ¿no? Y que no reaccionemos antes de tiempo. mm, mm. Sergio, bueno, dar también un contexto a quienes nos escuchan, ¿no? Chile depende prácticamente un 60% de sus aguas subterráneas, ¿no? El resto se divide en agua superficial y un poco de desalación de agua de mar. Entonces, la retención de agua en el paisaje es fundamental para el territorio nacional, eh, según lo que indican los registros, ¿no? De extracción, ¿verdad? Tanto para agua potable como para fines industriales. Desde ahí un poco mencionaste, justo quería llevarte a ese tema, Sergio. ¿Has visto tú, tanto en la experiencia en tu país, en España, como con los colegas, en conversación con los colegas de la red a nivel internacional, iberoamericano, hay desafíos que cubrir en términos tanto institucionales, regulatorios, de parte de algunos países, como por ejemplo, ¿no? Algún tipo de jurisdicción mayor sobre las cuencas, microcuencas, subcuencas? ¿Qué has podido ver tú desde el punto de vista regulatorio que esté frenando o promoviendo en algunos casos de éxito en otros países? Bueno, primero tiene que haber un interés de abajo arriba. Tiene que haber un interés por parte de los usuarios en recargar el acuífero. Y ese interés solo se suscita cuando hay un problema. Cuando no tienes problemas, no te preocupas por recargar el acuífero. Mm, Entonces, muchas veces, para suscitar ese interés, hay que recurrir al maldito dinero, como digo yo. Cuando se hacen estudios hidroeconómicos y se demuestra que si no se actúa, se va a perder mucho dinero, pues los mismos empresarios, los mismos agricultores dicen, oye, aquí hay que hacer algo porque yo tengo aquí una plantación de X hectáreas de pistacho o de avellana y me he gastado mucho dinero en ponerla en explotación y me están diciendo que el acuífero se va a salinizar en 2 años o 3 años y yo voy a perder ese dinero. Entonces, cuando la gente ve un problema, encima sí se pone a trabajar. Y cuando está ese problema, que en buena parte de Chile ya lo tenéis, pues entonces es cuando hay que actuar. Y hay que hacer un marco regulatorio que permita y que agilice ese tipo de operaciones. Y de investigación. Tiene que estar la investigación, la regulación y la implicación de los usuarios. Y hay que hacerlo de forma coordinada. mm, Allí en Estados Unidos lo que se están haciendo es darle ayuda o simplemente si tú recargas 300.000 metros cúbicos este año que ha habido un excedente de caudal y se ha podido utilizar tus parcelas para recargar, pues al año que viene te voy a dejar sacar más cantidad de agua, ¿no? Hay que poner una serie de incentivos y eso tiene que estar regulado. No lo puedes hacer, no es un mercado libre, sino que tienes que estar regulándolo eh, pues para que eso funcione. Entonces, como digo, ahí en California, en Nevada, llevan 20 años con este tema y han avanzado bastante y puede ser también un punto de referencia, mm, como, mm, como dónde fijarse. Nosotros estamos mm, desarrollando ahora mismo varios proyectos para demostrar científicamente que el sistema funciona. Y lo estamos haciendo aprovechando que con el inventario de sistemas de siembra y cosecha del agua en España hemos reconocido varias zonas donde se hace esa recarga con riegos por inundación desde hace 600, 700 años. Y lo mismo que hicimos con la acequia de Careo, estamos haciendo ahora con estos sistemas de riego por inundación, que es monitorizando, sensorizando, haciendo hidroquímica, isótopos para demostrar la capacidad de recarga de esos sistemas. mm, mm. Hay algo que mencionaste casi que al principio, de la diferencia de velocidad, ¿no? De una partícula de agua en un río versus la partícula de agua en agua subterránea. Eh, ¿Sería eso lo que explica que estas técnicas sean tan resilientes frente al clima extremo? O sea, hay una perdurabilidad garantizada en que las aguas estén realmente acumuladas, ¿no? Bajo superficie, que infiltren, que regulen caudales. De esa manera tú mencionaste que puedan sostener incluso ecosistemas más superficiales. ¿Cómo se explica que esta tecnología milenaria puede ser tan perdurable en el tiempo y un poco no ajena, pero resiliente frente a los climas extremos? Sí, si tú te fijas dónde están las ciudades más antiguas, los asentamientos
incluso prehistóricos, más antiguos, siempre están cerca de manantiales o de lagunas de caudal permanente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mm, te aseguraban la disponibilidad de agua que es necesaria para nosotros, pues durante periodos de sequía y durante los romanos, cuando hacían su acueducto, no iban a buscar agua de un río, iban a buscar agua de manantiales de gran caudal y desde ahí hacían acueductos de cientos de kilómetros para llevar el agua donde fuera. ¿Por qué? Porque el agua subterránea te garantiza un suministro constante. ¿Por qué? mm, Pues por eso, porque la velocidad es mucho más lenta. O sea, esa es la velocidad lenta, pero el agua cuando entra en un acuífero, cuando ya entra en la zona saturada, donde hay agua, donde todos los poros están saturados, puede seguir distintas líneas de flujo. Y puede que descargue, hay aguas que tienen 10.000 años, 20.000 años de antigüedad y se infiltraron hace 20.000 años. Entonces, esa descarga del agua que se infiltró hace 5 años que llovió, o hace 100 o hace 200, esa descarga continua es la que permite que un manantial o que un río tenga un caudal continuo. Un río, yo no sé cómo le dicen ustedes, a nosotros a los cauces de caudal intermitente le decimos ramblas, torrentes, torrenteras. Esos son los que funcionan solo con agua superficial. Los que mm, llueve están con agua 4 o 5 días y a los 4 o 5 días dejan de tener agua, porque solo lleva agua superficial. Los ríos son ríos porque llevan un caudal durante todo el año. Cuando no queda nieve en la montaña, cuando no llueve, siguen llevando agua y el agua viene de los acuíferos, ¿vale? Entonces, eso es lo que la población en general no conoce, ¿no? Quizás por falta de divulgación nuestra, ¿no? Los ríos son la descarga de los acuíferos. Si no hubiera acuíferos repletos de agua, no habría ríos de caudal permanente. Solo tendríamos ramblas que funcionan exclusivamente cuando llueve. Y cuando deja de llover no llevarían caudal. Entonces, mm, ahí está el secreto y el potencial del agua subterránea. Esa sería una de las causas. La otra es que el 99% del agua dulce no congelada de nuestro planeta es agua subterránea, el 1% es agua superficial. Entonces hay que hacerle mucho más eh, cuidado, hay que prestarle mucha más atención al agua subterránea de la que le damos. Aquí en España cuando hay sequía, siempre se habla del agua que hay almacenada en los embalses de agua superficial, pero no se habla mm, del agua que hay en los acuíferos. Si solo mm, tuviéramos el agua de los embalses, aquí nos mataríamos entre nosotros, pero gracias al agua subterránea siempre salimos de la sequía. Lo que pasa es que lo hacemos de forma no planificada y cada vez que viene una sequía recurrimos de nuevo al acuífero, que lo hemos tenido abandonado, que lo hemos contaminado con nitratos, que lo hemos contaminado con emergentes y cada mm, vez están en peor estado porque solo nos fijamos en ellos cuando no tenemos agua en los embalses superficiales, ¿no? Porque es más fácil distribuir el agua por tuberías que hacer pozos que requieren mm, un consumo energético mayor, ¿no? mm, Entonces, mm. hay que prestarle más atención al agua subterránea, sobre todo en países donde tenemos periodos secos intraanuales y luego periodos de sequía severos como los que habéis tenido vosotros, o hasta Mm, hace poco. mm. Sergio, ya vamos a ir cerrando para no abusar de tu tiempo. Eh, es sabido que Chile tiene un perfil orográfico, ¿no es cierto?, bastante interesante, ¿no? Podemos ir de 4.000 a cero, ¿no? Justamente en mucha extensión de nuestro territorio. ¿Existe un punto ciego donde uno puede decir, mira, concéntrense en esta altitud para poder hacer una recarga acuífera, o la recarga acuífera es transversal en todo el perfil del territorio, ¿no? De montaña a mar? ¿Qué nos podrías como recomendar en esos aspectos? Bueno, hay varias formas en las que se puede actuar. Una de ellas es en la zona de cabecera, normalmente las montañas que emergen a gran altitud por temas de tectónica de placas, lo que hacen es que salgan afuera materiales que están a gran profundidad, sometidos a mucha presión y a mucha temperatura. Ese tipo de rocas, granitos, rocas metamórficas, suelen ser poco permeables. Entonces, son permeables solo cuando quedan expuestos y se alteran por procesos de alteración glaciar, periglaciar, meteorización. Entonces dan como lugar a unos pequeños acuíferos que no tienen mucho interés desde el punto de vista desde la explotación, pero sí pueden contribuir a retener el agua y hacer que los ríos en la cabecera también tienen caudal permanente porque esos acuíferos van soltando agua poco a poco. Nosotros estamos trabajando ahora mismo
con silvicultura ecohidrológica, que es reduciendo la densidad de algunos bosques, no solo buscando que se infiltre más agua en las laderas y en las cabeceras, sino también buscando que, esa vegetación que queda sea más resistente a la sequía, más resistente a las plagas, el riesgo de incendios sea menor, y si encima lo hacemos bien, podemos también hasta aprovechar esa madera pues, para hacer eh, madera que se utilice en la construcción y que se Mm. reduzca la huella de carbono. Entonces, en las zonas de cabecera se puede actuar así, se puede actuar haciendo sistemas como la acequia de careo, sistemas que deriven el agua en la cabecera para que infiltren y haga que salga más tarde. Esas serían las actuaciones que se pueden hacer en la zona de mayor pendiente, ¿no? En la cordillera. Pero el punto o la zona donde más agua se puede almacenar y donde se puede hacer una recarga más potente es en el Valle Central. Ahí tú tienes todos los sedimentos que se producen por la erosión de la cordillera, van a parar a esas cuencas y ahí se depositan esos materiales. Y esos materiales en algunos sectores son muy permeables y tienen una gran capacidad de almacenamiento. Entonces ahí, bien con el uso de canales de riego que no están revestidos, con los riegos de invierno, ahí es donde hay más potencial en términos de cantidad. Entonces tú tienes ese agua ahí almacenada. En los años que vengan lluvias o que vengan precipitaciones por encima de la media, pues tú aprovechas toda la capacidad de ese acuífero y que en buena parte ya ha bajado los niveles porque se ha explotado de forma intensiva en los años de sequía, pues tú puedes rellenar ese acuífero. Y para eso, ¿qué tendríais que hacer? No perder la infraestructura de riego tradicional por inundación, mantenerla aunque se haga riego localizado y luego también controlar la demanda, ¿vale? Estas técnicas se pueden hacer, pero no para que siga creciendo la agricultura, sino para mantener un poco la agricultura que hay y, si tú, y controlar, uno de los aspectos fundamentales de la gestión es controlar también la demanda, ¿no? El agua no es infinita, cada cuenca tiene unos recursos y no hay que superar esos recursos si quieres tener, pues, si quieres aprovecharla y también que ese agua genere todas las funciones ecosistémicas que tiene que generar, ¿no? Entonces hay que buscar Mm. ese equilibrio. Eh, Mm. que la recarga, la solución sería la gestión adecuada, ¿no? Gastarte lo que puedes gastarte, no más, pero la recarga puede ayudar un poco a esos desequilibrios temporales que implica el cambio climático, ¿no? Que te está diciendo que va a haber lluvias más intensas, concentrándose esa lluvia en periodos de tiempo más cortos, y tú tienes que estar preparado para poder recargar esos volúmenes de agua, y el principal reservorio que tenéis en el país es el valle, los acuíferos del Valle Central. Mm. Sergio, ya las últimas dos preguntitas. La última es más que nada para tener información, pero esta que viene ahora tiene que ver con que sé que muchos de los que están escuchando quisieran esto escalarlo, ¿no? Hacerlo quizá a nivel macro, no solamente a nivel de acequias, ¿verdad? O amunas o sistemas que pueden pensarse como a nivel más comunitario. Quizá algunos quieren pensarlo a nivel más regional. Y en ese sentido, eh, ¿has sabido tú de proyectos que tengan proyectado generar cambios de cauces en ríos, por ejemplo, sabiendo la importancia hidrológica, ¿no? Del río que llegue al mar? No solamente transporta agua, sino con un montón de nutrientes para que se desencadene una conducta trófica, ¿no? En el mar. Pero has sabido de proyectos que quieran encauzar ríos realmente, generar meandros más grandes para poder promover sistemas de infiltración, o eso ya a esa escala macro está muy lejos de verse en nuestros territorios. No, la escala macro la puedes aplicar si metes en la ecuación a los sistemas de riego. Vosotros el Valle Central lo tenéis lleno de canales de riego. Yo he visto los Ujú. mapas solo del Chillán y del Ñuble, y eso está lleno de canales de riego sin revestir. O sea que la escala macro la podéis hacer. Nosotros hemos hecho ahora mismo, con el proyecto ese que le he comentado anteriormente, hemos hecho un mapa de zonas regables que están sobre acuíferos permeables y con cultivos que permitirían hacer riegos de invierno a nivel nacional. Y nos salía que un 40% de la zona regable de España permitiría hacer ese tipo de... O sea que más escalable que eso no hay nada.
Eh, Luego Interes- tenemos, ahora mismo se están desarrollando proyectos para luchar contra las inundaciones que básicamente consisten en inundar las zonas de cabecera cuando hay una tormenta e inundar antes de que llegue el caudal a las ciudades o a las poblaciones que están en torno al río. Bueno, pues en toda la parte de España y el norte de África hay unos sistemas que aquí en España se llaman boqueras, que eran sistemas de riego en terrazas, en andenerías, pero que solo utilizaban el agua de las tormentas. Cuando salía una tormenta, se avisaba a la gente con unas caracolas y entonces salía toda la gente a la rambla y derivaba el agua. Entonces todo el agua que llega con la materia orgánica, con los limos que se generan en las tormentas, se metían en los campos de cultivo y luego se roturaban, se araban y con eso se sacaba una cosecha de cereal. Esos son riesgos de inundación aprovechando las tormentas, ¿no? mm, Eso se puede mm, hacer para recargar los acuíferos y para generar y para meter suelo orgánico y materia orgánica en los ríos, si estás preparado. mm, Esta gente estaba mm, preparada antes. Entonces, ahora se puede hacer con todo el conocimiento de ingeniería hidráulica, con los temas de sistemas de información geográfica, con los planos LIDAR que estamos generando, tú puedes saber cómo modificando el cauce de un río puedes generar una inundación en tal zona y luego a ese propietario pues le puedes indemnizar. Porque he dicho, mira, voy a inundar tu zona porque si no la ciudad tal se va y genera una reducción de muertes mm, y de daños económicos muy importantes, simplemente generando una inundación que luego va a revertir en una recarga del acuífero y un aporte de suelo y de materia orgánica a esa zona de riego, pero que puede tener una serie de afecciones que tienes que compensar con los agricultores mediante unos pagos por ese servicio, mm, ¿no? mm, Entonces, yo creo que esto es totalmente escalable, es mm. totalmente escalable. Interesante, interesante. La semana pasada, Sergio, entrevistamos al jefe de la División de Cauces y Drenaje Urbano del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Y justamente él lleva 20 años a cargo, ¿no?, de esta división. Y él justamente decía que antiguamente era sacar las aguas a las ciudades lo más rápido posible, ¿verdad? Y hoy en día se está pensando en justamente generar sistemas de infiltración, ciudades más permeables, ¿verdad? Jardines de lluvia, que también le llaman hoy en día, mayor cantidad de humedales urbanos, gestión del patrimonio hídrico a nivel urbano, urbano no solamente rural, ¿verdad? Así que está muy interesante lo que mencionas, justamente hay muchos canales, lo que tú mencionas en Ñuble, en Chillán, hay muchos canales también al interior de estas ciudades que fueron creciendo, pero eran antiguamente predios, ¿no?, de predios agrícolas, ¿verdad? Ahora, en ese tema, ya para ir cerrando, ahora sí, Sergio, lo quiero abusar de está muy interesante, me encanta este tema, podría quedar contigo conversando un buen rato más. ¿Dónde la gente puede encontrar información? Yo sé que la audiencia hoy en día está, en este momento está en llamas, ¿no?, por esta temática que es muy prometedora y sobre todo porque tiene una trazabilidad tan ancestral. Se habla acá en Chile muy fuerte de los diseños keyline, de las zanjas de infiltración, de los sistemas de retención de agua en los paisajes, pero ¿dónde la gente puede tomar cursos, informarse, libros, links? ¿Nos puede dar un poquito de una bajada, Sergio, para que la gente pueda acceder? Bueno, aquí en Europa ahora ha sido un boom. Yo estoy de vocal en la Asociación de Hidrogeólogos en el grupo español, que hay también un grupo chileno, y a nivel internacional, dentro de la, como de la sección que hay especializada en recarga de acuíferos, ya ha salido una de recarga de acuíferos mediante soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, el tema de las soluciones de basadas en la naturaleza está teniendo muchísimo éxito en Europa, hay muchas convocatorias, muchas ayudas para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, pues yo te puedo pasar algunos links o algunas, pero ya hay grupos de trabajo sobre ese tema y entonces eso está pegando muy fuerte. Hasta ahora es cierto que, claro, este tipo de actuaciones no tienen tanto impacto en las empresas privadas. Por ejemplo, la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades, tú has citado algunos ejemplos, ¿no? Los pavimentos permeables, Mm, los, los techos con vegetación, ese tipo de cosas, hay empresas detrás y lobbies que lo mueven y que le dan publicidad, porque tienen un mm, rendimiento económico. Pero mm, lo que yo te digo de recuperar acequias,
lo hace un regante y que cuesta 100 veces menos o incluso 1000 veces menos que recargar agua en un pozo de inyección, pues eso no le mm, interesa tanto a la empresa porque no genera tanto beneficio. Pero ese mm, tipo de técnicas de soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la gestión del agua en la agricultura y a la recarga de acuíferos, a la gestión de las inundaciones, está teniendo cada vez más éxito y ahora hay muchísimo trabajo y uno se pone a buscar soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua en Google y encuentra muchísimos casos de estudio. mm, claro. Tenemos que trabajar mucho en la divulgación. Los podcasts como el que tú estás haciendo son súper interesantes. Eso no se hacía antes. Nosotros trabajamos mucho ahora para hacer esta noche en una cadena de televisión nacional, hacen un programa con los resultados de nuestro trabajo de investigación. Hay que Mm, moverse mucho porque nosotros cuando conseguimos más financiación fue cuando vinieron a entrevistarnos del The Guardian, del New York Times o de otros periódicos de la BBC, nos entrevistaron y esa noticia tuvo más repercusión, incluso los planificadores y los gestores del agua de nuestro país se enteraron de lo que estábamos haciendo por ahí y a mm, partir de ahí tenemos más ayudas para la investigación y para el trabajo. Entonces, mm, desde la comunidad científica, desde la comunidad técnica, tenemos que hacer más difusión de los resultados de nuestro trabajo, para que no se queden en informes que se quedan en una estantería o en un artículo científico que se lo leen 40 o 50 investigadores y mm, no tiene una repercusión, ¿no? Si no divulgas, las recomendaciones que tú haces después de tu trabajo no tienen repercusión, ¿no? Porque la gente para proteger y para valorar tiene que conocer. Y nosotros tenemos que hacer ese trabajo de hacer conocer a la gente los resultados de nuestra investigación, sobre todo en campos que tienen una aplicación tan directa para la sociedad. mm. Buenísimo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Sobre todo destacar y recalcar no solamente el compromiso científico, ¿no? Sino que el compromiso social y ecológico que hay detrás de tu trabajo. Así que te agradecemos montones. Ha sido una muy linda entrevista. Yo sé que así también lo van a recibir nuestros auditores. Así que desde ya, muy agradecido, Sergio, que te siga yendo tan bien con tus proyectos y que reciban todo el apoyo que ustedes requieren para seguir saliendo adelante con esta temática. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un entero privilegio contar con la visión, experiencia y claridad científica de Sergio Marto Rosillo. Su trabajo nos recuerda que entender la siembra y cosecha del agua es fundamental para garantizar seguridad hídrica, proteger ecosistemas y enfrentar los efectos del cambio climático. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Reflejo del Agua. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios en Spotify y YouTube. Nos encontramos muy pronto para seguir construyendo conciencia, colaboración y futuro en torno al agua. Porque recuerda, el futuro se escribe con agua y con conciencia. Soy Francisco Torres, muchas gracias.